En Números se describen rituales muy extraños, con aromas mágicos, como la ordalía de las aguas sucias o el elixir ceniciento de una vaca roja para purificar las matanzas. Se reelaboran historias que ya conocíamos, como la Pascua de los exiliados, el segundo mito de los 70 ancianos o el segundo milagro del agua de la roca. Los grandes líderes se comportan de un modo inesperado. Miriam y Aarón discuten con Moisés. Moisés y Aarón son condenados a muerte por pecar contra Yahvé. Se inserta un sorprendente relato sobre Balaam, un vidente extranjero que sabe invocar al Elohim de Abraham. Se describen unas espeluznantes matanzas en las que Yahvé extermina a decenas de miles de israelitas y colabora para que estos arrasen a otros tantos cananeos. Se alude en ese contexto al libro de las batallas de Yahvé, un documento hoy perdido que pone en duda la unidad del texto bíblico por revelación divina. En definitiva, un libro heterogéneo con una riqueza literaria deslumbrante. Te pido disculpas de antemano porque vamos a intentar resumirlo. No es fácil abordar un breve resumen del libro de Números. El texto sirve de puente al relato entre las historias del éxodo por el desierto y la conquista de la tierra prometida. De forma abrupta se inserta una elipsis temporal que justifica los 40 años de travesía, sin anunciarlo, sin describirlo y sin mencionarlo siquiera, dejando al lector toda la responsabilidad de atar ese cabo suelto para interpretar el argumento de la historia. Por el camino se explican pasajes inconexos de toda naturaleza, unos que dialogan con el mito del Éxodo, otros con la historia deuteronomista, otros exclusivamente sacerdotales y otros, como el de Balaam, que parecen sacados de otra tradición. Una de las narraciones que más inquietud puede generar para el lector ingenuo, no así para el piadoso, es el cambio de actitud de Yahvé hacia los grandes líderes. De ser los eslabones elegidos para mediar con la divinidad, santos, mansos y puros, pasan a ser condenados a muerte por pecar contra Yahvé, cediendo así el relevo a los que serán protagonistas de la conquista de Canaán, Josué y Eleazar, con rangos, ya sabes, del líder y sumo sacerdote. La reelaboración de pasajes anteriores, la mortandad del pueblo hebreo a manos de Yahvé o los rituales mágicos que parecen extraídos de un libro moderno de fantasía, también generan tensiones obvias en la narración que dificultan la interpretación teológica del mensaje divino, del mensaje como unidad. Debajo de esa capa superficial de las tramas se pueden intuir, aquí sí, las diversas fases editoriales del texto, de periodos y autores muy diferentes, cada una metiendo mano al relato a su manera para adaptarlo a sus intereses ideológicos. Como decíamos, no es fácil abordar una síntesis de todo ese material tan disperso y atender a la vez con profundidad sus ubérrimos detalles. Procuraremos hacerlo siguiendo el orden de los episodios anteriores de nuestro resumen de la Biblia. Así que te remito a ellos si deseas ampliar información o repasar el contenido si ya los conoces. En la caja de descripción dejamos por orden los enlaces directos a esos vídeos. Los primeros 5 capítulos son muy heterogéneos. Aglutinan materiales dispersos desde el prisma de los sacerdotes después del exilio babilónico. La esencia argumental es la siguiente. El campamento arranca su marcha hacia la tierra prometida después de censar a las 12 tribus
por orden de Yahvé. Recordemos una vez más que los censos preludian guerra, no otra cosa. En esa línea, de forma curiosa, Leví no se cuenta entre las 12 y José se desdobla en 2, Efraín y Manasés. La narración aprovecha para intercalar unas leyes sobre las ofrendas que desvelan el interés crematístico de la casta sacerdotal. En palabras modernas, podríamos hablar de impuestos para costear su estilo de vida. En conjunto, descubrimos aquí, lo que podríamos llamar los primeros brotes de una organización social del tipo clerical militar. Sin embargo, el clímax de este primer bloque lo pone un ritual mágico con maldiciones a causa de los celos conyugales. Una ordalía de aroma antiquísimo cuyas raíces parecen anteriores al culto a Yahvé. Veamos una cita. Números 5, 21, 22. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Yahvé te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahvé que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Casi nada. En esencia, cuando un hombre tiene celos de su mujer, ha de someter a esta al mal trago de unas aguas sucias. Si Yahvé la considera culpable, pues nada, caerá sobre ella la maldición, y en caso contrario, pues no. Nunca sabremos cuándo y cómo se ejecutaba la condena o la absolución. En el siguiente bloque agrupamos los capítulos del 6 al 10. Pasajes de diversa índole, entreverados por un estilo sacerdotal post-exílico. Ninguna novedad, ¿verdad? Se introduce el concepto del voto nazareo, un nuevo mecanismo de consagración espiritual a Yahvé que termina en una nueva recaudación sacerdotal. Con ese interés crematístico se narra una generosa ofrenda de los príncipes israelitas, con el fin de, legitimar los impuestos apelando a la ley escrita. Sin perder la senda, Moisés consagra a todos los levitas para el sacerdocio, una huella más de estilo post-exílico de ese interés por sacralizar la casta sacerdotal. En ese ambiente temático, se explica la Pascua de los exiliados, una reinterpretación del rito para que los que están lejos no queden eximidos de practicarlo. Y ese quizás sea el detalle más nítido de una redacción post-exílica, cuya lógica solo puede justificarse en un entorno en el que los israelitas estén dispersos, no en el contexto narrativo de viaje comunal por el desierto. Es decir, el texto pretende aportar una solución integradora retroproyectando a los tiempos de Moisés una situación del periodo persa. Al final del bloque aparece el misterioso personaje Jobab, hijo de Reuel, no te rías, el suegro de Moisés, pero no de Yetro, el suegro de Moisés. Su intervención en la trama es enigmática, por no decir absurda, y después se dirá que Jobab es suegro de Moisés, para terminar de confundirlo todo. Bueno, reconozco que estas historias sueltas, que no encajan en ningún sitio, y ponen del revés la coherencia de la narración, pues son mis preferidas. El capítulo 11 lo abordamos de forma aislada en su día para atender a los detalles, que son muy interesantes. Además se introduce con la muletilla aconteció que, cuya presencia, ya sabes, es síntoma de interpolación. Interpolación, dicho esto en un sentido muy amplio del término. Primero se reelabora el mito del maná del Éxodo. Los israelitas se quejan de hambre, pero en este caso se achacan las culpas a la influencia de los extranjeros. Bueno, resulta muy contradictorio, por un lado, que se descargue la responsabilidad en los extranjeros,
en un campamento formado por 12 tribus hebreas. Pero bueno, también, por otro, que la protesta alegue que en Egipto gozaban de comida variada y en abundancia. Eso rompe la tesis sobre la dura servidumbre que sustenta el argumento de la liberación, el argumento central de toda la Torá. Bien, pero lo más interesante, sin embargo, es la reelaboración del mito de los 70 ancianos, al menos para mí. Si recordamos, en Éxodo 24 acompañan a Moisés al monte Sinaí a recibir las leyes divinas. Es uno de los 3 viajes que se hacen. Por otra parte, en Éxodo 18, Yetro le aconseja a Moisés que distribuya el mando mediante una jerarquía de varones de virtud, lo cual evoca también a un conjunto de sabios ancianos. Bien, pues por sorpresa, aquí Yahvé le ordena a Moisés, qué gran idea, que forme un grupo de 70 varones ancianos para ayudarle con las tareas de liderazgo. Resulta obvio que este pasaje pues colisiona, ¿no?, con los anteriores y descubre una incoherencia narrativa de primer orden. En fin, es un tema denso. Te remito al episodio 40 para profundizar en los suculentos detalles. Sea como fuere, Yahvé atiende el hambre del pueblo. Pero no como esperaríamos, sino con un desprecio sobrecogedor. Vamos a verlo en sus propias palabras. Números 11, 18, 20. Yahvé pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Yahvé, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él. Hermoso. Después, mientras todavía tienen la carne entre los dientes, despliega toda su misericordia y mata a una muchedumbre de israelitas con una plaga muy grande. Cabe destacar que este pasaje reelabora el mito del maná y de las codornices. Recordemos que en Éxodo, ¿cómo estamos? En Éxodo Yahvé envía maná por la mañana y codornices por la noche. No es ninguna sorpresa. De forma incongruente, aquí el pueblo se queja de no comer carne. Y para resolverlo, Yahvé envía precisamente codornices. Codornices del mar, hasta que le salgan por las narices, desoyendo que se dijo en Éxodo que comían codornices todas las noches. Bueno, por no mencionar la incoherencia con la abundancia de sacrificios de reses que se celebran a diario, y semanalmente, y mensualmente, y en las fiestas de guardar también. Bueno, en definitiva, este fragmento de Números es un añadido que desencaja la unidad literaria de la Torá. Pero bueno, que a su vez revela la disonancia entre sus distintas capas literarias. El capítulo 12, como el anterior, es también un pasaje aislado. El itinerario de la trama se sigue mejor saltando desde el capítulo 10, cuando llegan al desierto de Parán, al capítulo 13, cuando parten desde el desierto de Parán. En medio se van desde Parán, dan una vuelta y llegan a Parán. Bueno, en esta pericopa se inserta una historia revolucionaria. Atención, Aarón y Miriam reclaman su lugar como mediadores de Yahvé, que ellos también son profetas, y le reprochan a Moisés que se arrogue la exclusividad divina. Bueno, como es natural, este argumento tensiona con fuerza toda la narrativa de la Torá, ¿no?, sometiendo a los 3 personajes a un comportamiento impropio del carácter con el que han sido descritos hasta el momento. En esencia, la historia pretende ejemplificar un nuevo caso de protesta y castigo, un nuevo ciclo, esta vez en un contexto de lucha por el poder político. Sin embargo, hemos de añadir un elemento extraño que introduce la disputa. Acusan a Moisés de haber tomado una mujer cusita, de Cus. Bueno, pues ese detalle, que no tiene ninguna otra conexión con el texto bíblico, unido a ese proceder inesperado de los personajes y al carácter aislado del fragmento y otros detalles que comentamos en su momento, apuntan sin duda a una redacción distinta al resto, procedente de otra fuente tradicional, una fuente
pues que no fue desarrollada finalmente en la Torá. En el episodio 41, como decía, detallamos cómo la descripción que se hace de Moisés aquí, que es el hombre más manso de la tierra, pues es incompatible con la que se utilizaba en Éxodo como presentación: asesino y taimado. Sea como fuere, Miriam recibe el castigo divino de una lepra insoportable, la cual será su última intervención en la historia. Chimpún. Curiosamente, a Aarón resulta ileso. A Aarón nada. Como ya dije entonces, la forma en la que el autor despachó a Miriam me resulta triste y espantosa. El único personaje que animó el culto a Yahvé con música y alegría, en lugar de amenazas y temblores, fue despedido de la trama con una enfermedad divina por reclamar su lugar como profetisa. He de subrayar mi desprecio por el infame tacto del autor. Me callo. El siguiente bloque comprende los capítulos del 13 al 19. Bloques, nuestros bloques. Un compendio de retales, en este caso diversos, una novedad, con la firma post-exílica, aunque algunas historias puedan tener un núcleo más antiguo, sin olvidar el acento de los sacerdotes al remendar el texto. La historia arranca con la instrucción de Yahvé de enviar 12 espías a reconocer Canaán, antes de la conquista, claro. El texto dialoga con Deuteronomio, donde se cuenta el mismo pasaje, pero es el pueblo el que sugiere la exploración, sin intervención divina. Tras 40 días de expedición, los espías informan de que la tierra es buena, pero que sus habitantes son demasiado fuertes para abatirlos militarmente. Y este hecho tan sencillo, ojo al dato, sirve para justificar los 40 años de vagabundeo por el desierto. Anonadante. Yahvé se enfada, ejecuta a los espías y condena a todo el pueblo a vagar errante hasta que haya muerto la generación que salió de Egipto. No te lo pierdas. Es evidente que se trata de un recurso literario etiológico, pero no podemos evitar desilusionarnos por la pobreza de los argumentos que desencadenan un castigo tan absurdo y desproporcionado. ¿No te parece? Vamos a leer una cita. Números 14, 32, 35. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Yahvé, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Tela marinera. Para aligerar la tensión, el texto prosigue con un capítulo sacerdotal que nada pinta en este contexto. Solo para recordar que las ofrendas han de acompañarse con aceite, pan y vino. ¿Cómo no? Y si alguien recoge leña, por cierto, el día de reposo, pues como es natural, debe morir apedreado. Así lo dice. Números 15-35. Irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Espectacular. En relación a las ofrendas y al apedreamiento, todos tendrán que hacerse flecos en la ropa, como Yahvé mandó a Moisés. Bueno, después la trama retoma el hilo de las rebeliones y las matanzas. Hay que ver con qué tozudez el autor describió al pueblo israelita y con qué ira expeditiva Yahvé los fulminaba a millares. Bueno, se narra la protesta de Coré, cansado ya de tanto mangoneo mosaico e inútiles viajes por el desierto. En consecuencia, bueno, le faltó tiempo a Moisés para desvivir a 250 de los suyos. Al día siguiente, el pueblo murmuró acerca de los asesinatos. Hostia, a ver si nos vas a matar a nosotros. Bueno, pues eso desató una misericordia aún más devastadora. Cayeron, atención, 14.700 israelitas. Como si nada, a continuación se inserta el capítulo 17 sin conexión. Contra todo pronóstico, Moisés propone un ritual
con las varas de las 12 tribus para escoger al líder religioso adecuado. Y milagrosamente la vara de Aarón, como no, reverdece y cría almendras, lo cual es síntoma inequívoco del deseo divino. Este pasaje resulta infantil y desubicado si tenemos en cuenta, demonios, que Aarón había sido elegido por Yahvé previamente como sumo sacerdote, y no solo eso, había sido consagrado con toda la ceremonia y pompa que merece semejante cargo. En fin, en la misma línea, sin relación con nada, el capítulo 18 versa sobre el salario de los sacerdotes. Nunca es tarde para decirlo. Aquí, con menos eufemismos y pocos disfraces piadosos, se aclara que las ofrendas son impuestos y que sirven de retribución a la casta sacerdotal. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Números 18:31. Es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Sobra explicar, ¿no?, con qué intención se pudo redactar este pasaje. Bueno, finalmente, el capítulo 19 cierra este bloque con un ritual de lo más extravagante, el de la vaca roja de los muertos. En síntesis, para purificar el contacto con los muertos, demasiado común a tenor de la prolijidad con la que Yahvé iba matando israelitas, se tenía que preparar un elixir mágico a partir de las cenizas de una vaca roja quemada al fuego. Bueno, un poco de ese elixir descontaminaba al impuro, pero contaminaba al sacerdote purificador. Es decir, un ritual que probablemente nunca se puso en práctica. En definitiva, en nuestro episodio 42 agrupamos este desordenado conjunto de relatos inconexos que nos hacen pensar en capas literarias medio perdidas, ¿no?, del mayor atractivo. Pasajes, bueno, para enredarse releyendo, achicando el ojo y sin darle respiro al frunce de las cejas. El capítulo 20 es uno de los más atractivos de la Torá en términos literarios, que protagonizó en exclusiva, bueno, obviamente, nuestro episodio 43. En él colisiona el viaje por el desierto con la conquista de Canaán, es decir, que se produce la elipsis que mencionábamos de 38 años en la que no sabemos qué hicieron los israelitas vagando por el desierto y nunca lo sabremos. Pues bueno, es entonces, justo entonces, cuando fallece Miriam, sin apenas una frase completa para describir su muerte. Nada. Y allí murió Miriam y allí fue sepultada. Eso es todo. Perdona que insista en subrayar la forma tan abyecta con la que el autor desprecia a un personaje tan alegre y bien intencionado. Hay que ver. Bueno, también muere Aarón. Cuando Moisés y Eleazar lo suben al monte Hor y lo desnudan para que se reúna con su pueblo. Eleazar obviamente baja vestido con las ropas de sumo sacerdote y nunca más se supo de Aarón ni de su cadáver. Una historia, en fin. Por si fuera poco extraño el modo en el que la narración se desprende de estos dos hermanos levitas, el texto añade una reelaboración del mito del agua de la roca, que pretende justificar por qué murió Aarón. Sin ninguna coherencia, el pueblo vuelve a protestar porque tiene sed después de 40 años por el desierto. Moisés acude a Yahvé y este le ordena hacer la magia para que brote agua de la roca, de modo análogo a como se describió en ese pasaje que recordamos todos del libro del Éxodo, ¿no?, cuando salieron de Egipto, nada más salir. Pero en este caso a Yahvé no le gusta cómo se ejecutó la magia, pese a que se ejecutó igual que la primera vez, y condenó a Moisés a muerte por el pecado de no santificarle durante el milagro. No me has santificado, sin mayor explicación. Y también a Aarón. No se dice por qué. Estaba por allí. Una vez más, desespera la torpeza del autor para justificar la evolución de la trama. En fin. Te remito al episodio 43 para un análisis más profundo del texto. Además, en ese episodio
rematamos con una conclusión a modo de hipótesis que ayudaría a entender cómo y por qué se narra ese pasaje de esa manera y con qué objeto se decide que los héroes de la historia sean desprestigiados y ejecutados pues de una forma tan poco esperada, lógica, justificada. No sé, ponle tú el adjetivo. En nuestro episodio 44 analizamos el capítulo 21 en exclusiva, uno de los más intrigantes y atractivos de toda la Torá en términos literarios. Así me lo parece a mí. En él se narran las primeras batallas de los israelitas y se evidencia el carácter bélico de Yahvé, deseoso de destruir ciudades y matar a todas sus gentes, hasta que no quede ninguno, dice más o menos textualmente. Sin embargo, como es costumbre en este libro de números, se intercala un extraño fragmento, en este caso el de la serpiente de bronce. Resulta cómico leer que el pueblo vuelve a quejarse de hambre y de sed, one more time, y Yahvé vuelve a castigarlos rigurosamente. Esta vez les envía serpientes ardientes. Y para sofocar ese trance, Yahvé propone una solución en la frontera del culto idólatra proscrito. Una serpiente de bronce, en la vara de Moisés, sanará las picaduras de las serpientes ardientes, a semejanza del báculo de Asclepio. El relato nos grita desde lejos que ese ritual debió pertenecer a una tradición arcaica de otra estirpe, ¿verdad? Pero bueno, para mí lo más interesante del pasaje es la mención del libro de las batallas de Yahvé. Maravilloso. Sin darse cuenta, el texto afirma que la historia que está contando no es completamente original. Vaya por dónde. Es decir, que el autor, utilizando el criterio de autoridad, reconoce que está citando y reescribiendo una tradición previa. No es el único caso en la Biblia hebrea, ¿eh? Bueno, pues esa perla desnuda la falsa apariencia de unidad literaria revelada que se suele atribuir a la Torá. Probablemente el autor no tuviese esa conciencia de verdad revelada y tal vez la Torá todavía no existiese siquiera como conjunto unitario cuando escribió su texto. El siguiente bloque es un cuerpo narrativo independiente que cuenta en 3 capítulos, independiente de todos los demás, que cuenta en 3 capítulos la historia de Balaam, una especie de vidente cananeo que de manera asombrosa parece ser capaz de invocar a Yahvé y comunicarse con él. Bueno, resulta muy contradictorio, ¿no? Que la trama haya extendido la creencia poco a poco de que los israelitas tiemblan ante Yahvé y necesitan de Moisés como intermediario. Y bueno, aquí Balaam, un personaje extranjero, sin otras señas, pues bueno, puede intermediar con él, así tan ricamente. La contradicción quizá, no lo sé, pueda explicarse si pensamos en una reelaboración del texto para adaptarlo a la concepción en modo yavista. La historia se sustenta en 4 poemas que deben ser de los textos más antiguos que conserva la Biblia. Es muy probable que Balaam no se relacionase con Yahvé en el origen, sino con otros Elohim, y que la trama fuera manipulada para disipar dudas religiosas y apuntalar los primeros intentos de monoteísmo, ¿no? O monolatría, a lo mejor. Así se define el propio Balaam. Vamos a ver una cita. Números 24:16. Oráculo del que oye las palabras de él y conocedor de la ciencia de Elión, el que vio a Shaddai. Agárrate. Las traducciones no dejan ver la policromía divina de esos versos, que obviamente no hablan de Yahvé. En nuestro episodio 45 profundizamos en esos detalles tan reveladores y en fin, te remito allí para repasarlos porque eso tiene mucha tela. Bueno, en esencia, el argumento de la historia pretende enfatizar el poder superior de Yahvé sobre el resto de los Elohim. Balaam es contratado por el rey de Moab para
maldecir a los hebreos y así pues luego que lo puedan matar. Pero la fuerza de Yahvé le impide actuar en su contra, y tras un encuentro con un malak de Yahvé que actúa como Satán y un diálogo fabuloso con su burra, la historia termina con bendiciones al pueblo elegido. Qué bonito. Reconozco que es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, por muchas cosas, ¿no? Por su antigüedad, por la riqueza de sus capas literarias, por las tensiones que genera dentro del conjunto bíblico, por lo revelador de algunos versos, en fin, que me resulta imposible quedar satisfecho resumiendo en tan pocas palabras una historia tan atractiva. En el episodio 46 explicamos que el siguiente bloque de los capítulos, del 25 al 31, es muy difícil de armonizar, compuesto de relatos dispersos de toda índole y con huellas editoriales de diversa época e intención. Debido a esa naturaleza, es casi imposible de resumir bien, pero bueno, vamos a intentarlo. Hay dos capítulos que preludian las batallas, uno para censar al pueblo y otro para que Moisés le ceda el mando a Josué, definitivamente ya, que será el líder de la conquista de Canaán. Definitivamente, pero luego no se lo cede del todo. Hay 3 sacerdotales, 2 que sirven para institucionalizar los impuestos en forma de ofrendas divinas, que nunca está de más recordarlo otra vez, y otro para intercalar una novedosa ley sobre los votos. Pero bueno, yo creo que los más interesantes son los que se refieren a las matanzas. Distintas matanzas. 2 matanzas. El primero, el de Baal Peor, un lugar. Los israelitas llegaron a Moab, fornicaron con las mujeres moabitas, las cuales, hospitalarias, les invitaron a comer en sus sacrificios y ellos se inclinaron ante sus Elohim, respetuosamente. El texto acomoda ese hecho, ¿no?, para revestirlo de impiedad y pecado ante Yahvé con un brote iracundo de monolatría. En consecuencia, atención, Yahvé mató a 24.000 israelitas. Con ese desparpajo se describe el asesinato como una virtud. Finés, el hijo del sumo sacerdote, es divinamente ensalzado para toda la eternidad por alancear a uno de los suyos porque había acogido a una mujer madianita en el campamento. A ella, por supuesto, también la ensartó. Aunque el texto no lo aclara, hay indicios de que el germen de esa tradición contase que en Peor se rendía un culto a Baal relacionado con actividades sexuales, y de ahí es posible que surgiese esta elaborada historia. Tiene sentido. La segunda de las matanzas la ejecutan los israelitas sobre el pueblo de Madián, en venganza por el asunto anterior. Aquí curiosamente se mezclan y confunden en el texto moabitas y madianitas. No hay manera de saber por qué. Moisés, en todo caso, ordena matar también a los niños cautivos y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Claro, como podemos imaginar, vírgenes con seguridad solo podían serlo las niñas pequeñas. Bueno, pues de estas niñas quedaron 32.000 para servir como esclavas a los israelitas, lo cual nos da una idea de cómo, de innumerable y de atroz debió ser la matanza. Pero eso no es todo. Lo más espeluznante, que solo mencionarlo despierta las fauces de la censura, es que 32 de estas niñas fueron entregadas a Yahvé. Dios sabrá con qué abyecta intención. Sobrecoge el alma imaginarse al autor Los últimos 5 capítulos forman un bloque heterogéneo en sintonía con el resto del libro. Como no podía ser de otra forma. Sin conexión con el hilo argumental de la conquista de Canaán, por supuesto, y agrupan, sin orden, algunas leyes dispersas que no supieron encajarse mejor en el conjunto bíblico. Esa es mi sensación. Tenemos huellas de redacción posexílica, claro, pero también recuerdos de la historia deuteronomista previa. En todo caso, la rúbrica final de
de los sacerdotes pues es muy evidente. De forma legendaria se cuenta que Rubén, Gad y media tribu de Manasés heredaron tierras al este del Jordán, fuera de la tierra prometida. También se repasa de forma sumaria el itinerario del campamento liderado por Moisés desde que salieron de Egipto, aunque la ruta no coincide, como era de esperar, con el relato previo. En el capítulo 34 se definen los límites de la tierra prometida. La precisión tiene escaso interés literario, porque esas fronteras se describen de distintas maneras a lo largo de la Biblia y con mucha ambigüedad en distintos pasajes, pero no obstante, este texto le interesa mucho a algunas ramas de la ortodoxia religiosa para justificar el territorio que les corresponde a los israelitas por derecho divino, claro. El libro termina recordando que los levitas, que no son militares, sino sacerdotes, morarán en todas las heredades con ciertos privilegios. Nunca está de más advertirlo. El colofón lo pone una ley novedosa sobre la herencia de las mujeres sin hermanos. Heredarán, sí, pero solo podrán aparearse con hombres de su mismo linaje, a fin de no desordenar el reparto divino que un día se hizo de los bienes. En conclusión, el libro de Números es un compendio muy heterogéneo de historias y leyes que establecen un diálogo sumamente interesante entre la historia deuteronomista y las ideas sacerdotales del periodo del Segundo Templo. Resumidamente, también se incluyen materiales de gran atractivo que echan las raíces en tradiciones de lo más antiguo, como por ejemplo el relato del vidente Balaam, la ordalía de las aguas sucias, el elixir mágico de la vaca roja o la curativa serpiente de bronce, que parecen textos traídos de otra cultura. Llama la atención la insistencia con que se reelaboran pasajes semejantes de protesta-condena. Los israelitas se quejan de su suerte y Yahvé los castiga en consecuencia. Aunque algunos de ellos son de lo más escalofriante, pues Yahvé mata a decenas de miles de israelitas porque se quejan de hambre o de miedo, bueno, podemos interpretar su intención propagandística. Fortalecer la unidad de mando, centralizar el culto exclusivo a Yahvé, legitimar el privilegio de los sacerdotes, divinizar el liderazgo, no sé, este tipo de cosas. Sin embargo, en conjunto, resulta difícil de entender el proceso creativo del autor. El pueblo elegido, cuyas raíces se pretenden ensalzar con estos mitos y leyendas, queda retratado como rebelde, infiel y desagradecido, ¿verdad? Hasta el punto en que sus dos grandes líderes, Moisés y Aarón, son condenados a muerte por su impiedad. Hay que ver. Es decir, resulta paradójico, al menos yo lo veo así, descubrir cómo los autores desprestigiaron al pueblo israelita y a sus líderes, mientras, por otro lado, pretendían construir un panegírico de la nación de Israel. Ese aroma paradójico alcanza cotas muy incómodas cuando el carácter de Yahvé, que se quiere presentar misericordioso y digno de un Dios supremo, se describe humanamente violento y rencoroso y diabólicamente sanguinario. Las matanzas y exterminios son sobrecogedores, tanto de israelitas como de extranjeros, por motivos que, aunque quieran justificarse en su contexto, sobrecogen el corazón. Más allá de las glosas teológicas, la razón siempre es una y la misma: no obedecer a Yahvé como único soberano. Bueno, también es significativo cómo se reconstruyen pasajes anteriores con un sentido distinto y nuevo, ¿no? Cómo se remozan, como el segundo mito de los 70 ancianos o el segundo milagro del agua de la roca. Este tipo de fragmentos, unidos a la mención
de fuentes antiguas, como el libro de las batallas de Yahvé, que no es la única, y a otras tensiones argumentales, todo eso junto pone de relieve que quizá el fruto más sabroso de toda la Torá, que es la polifónica estratificación de capas literarias y su artificiosa unión. Al margen del significado espiritual que se quiera extraer del texto, el estudio de esa amalgama de tradiciones y su evolución editorial ayuda a comprender cómo se fueron construyendo las creencias de un pueblo durante una época muy extensa de la antigüedad, no un día. No es un capricho arqueológico, por cierto, pintoresco, ¿no? Eso es un legado antropológico de primer nivel que condiciona, por su relevancia posterior, una faceta muy importante de nuestra cultura. En fin, solo el que no tiene interés por la cultura puede decir que estos son cuentos sin valor. Y recuérdale al idiota, ojalá no lo necesites, que la cultura es el conjunto de conocimientos que permite desarrollar nuestro juicio crítico.